Bueno, estoy hablando de la cronología de Mateo 24 y esta es la última sección de tres versículos que voy a compartir, que es los versículos 29 al 31, que se va a titular tres cosas. Después de la tribulación de aquellos días. Vamos a analizar esa frase. La otra la vamos a comparar con entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Vamos a ver la cronología. Y después vamos a hablar de la reunión de los escogidos, que está en el versículo 31. Así que así como van, después de la tribulación de aquellos días es el versículo 29, aparecerá la señal del Hijo del Hombre es el versículo 30 y la reunión de los escogidos es el versículo 31. Pues vamos a leer primeramente la parte uno y 2. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es importante esa parte, inmediatamente después de la tribulación. Terminó el segundo periodo de los 3 años y medio que se llama la gran tribulación, que ya analizamos netamente como tal, que la primera parte es principio de dolor, pero la segunda es gran tribulación como tal, aunque todo el periodo es gran tribulación. En ese tiempo dice el sol, inmediatamente después de la tribulación, de que hoy el sol será eclipsado. No dice que caerá, será eclipsado, se oscurecerá. La luna no dará su resplandor por lo mismo, que depende de otro para dar luz. Y las estrellas caerán del cielo. No dice cuáles estrellas, pero simplemente en general las estrellas. Y las potencias de los cielos serán conmovidas con un caos a nivel astronómico. 30. Aparece otro término temporal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Bueno, entramos pues a la explicación. Y dejamos el versículo 31 para después, ahorita no lo voy a leer. Tal como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo agrupa aquí eventos de acuerdo a su tema más que a su cronología, porque todos estos eventos son parte del programa llamado la parusía, son parte, aunque el término parusía aquí no aparece, pero son parte. Responde al mismo tiempo las preguntas que se le hizo respecto a la destrucción de Jerusalén y las del tiempo del fin que se le había hecho, acuérdense. Son dos que aquí está mencionando, pero al final se va a hablar del tiempo del fin y de la señal de tu venida. Son dos cosas que va a responder al mismo tiempo. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, adelanta y retrocede acontecimientos, mencionando un aspecto de su venida y luego otro. Para mí es muy claro que primero es cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo, qué señal habrá de tu venida, que es la que vamos a estar viendo, y del fin del siglo es las señales de la gran tribulación que hemos visto. Para mí no hay confusión, entonces estamos hablando de concentrarnos a las señales de tu venida. Luego, otro aspecto que recuerden que a veces él habla de la venida en esto y luego menciona otros aspectos, no siempre en un orden como tal como quisiéramos, por eso necesitamos analizarlo bien, especialmente en los términos griegos. Y además, a veces en su lista lo hace sin indicar cuánto tiempo hay entre uno y otro, porque aquí dice después de la tribulación de aquellos días, ya suceden los cambios astronómicos, pero no se dice cuánto tiempo después de esa tribulación, y eso nos deja en incógnita, ¿verdad? Pero sí, a veces adelanta, retrocede acontecimientos y menciona aspectos de su venida y luego otro, y no siempre en orden, y además lo hace sin indicar el intervalo de tiempo que ocurre entre ellos, aunque el intervalo siempre lo tiene presente y no se pierde en su explicación. Ahora, vamos a ver la primera parte que acá dice, el término griego erhomai, que aquí aparece que no es parusia, es erhomai, que se traduce como vendrá o venir, aparece en Mateo 24, 30, 42, 43, 44, 46, 48, 50. Es la misma palabra que usa Lucas 17, 20, 17, 22 y 17, 27 para referirse a la venida de Cristo. Erhomai significa acercar, ir o llegar, arribar, pasar, sobrellevar. También es usado en este mismo capítulo con respecto a
vendrán muchos en mi nombre, en 24:5 es Erjomai. Erjomai dice, hasta que vino el diluvio se los llevó a todos, 24:39, y a qué hora el ladrón habrá de venir, también se usa Erjomai. Así que el mismo capítulo se usa otro término que es en el griego Jekó, que se traduce llegar o estar presente, que es venir en 24:14 al 30. En Mateo 24:29, hemos hablado, entonces no se usa parucía, pero en el 30 se usa Erjomai y Jekó, que también habla de su venida. Son de su venida. Miren, Mateo 24:29, la cronología de la parábola de uno será tomado y otro será dejado, la ubica inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aunque como vimos, no así lo hace Lucas. Y en este momento no voy a hablar de Lucas, pero Lucas lo ubica en otro momento en el rapto. Mateo 24:29-30 aparentemente ubica el tiempo en el que el sol se oscurecerá durante la parucía, mas no se da una cronología de ese capítulo. Vamos a analizarlo detalladamente para que veamos en sí cómo se va describiendo este término. El versículo 29 que dice inmediatamente. Inmediatamente viene del griego etseos, que significa directamente o enseguida después de la tribulación, pronto después de la tribulación, o seguidamente después de la tribulación, o brevemente después de la tribulación, en el momento, al instante después de la tribulación, o inmediatamente, como lo traduce en nuestros textos, que está bien. No se está hablando de la venida de Cristo, se está dando seguimiento al tema que después de la gran tribulación de aquellos días, porque especifica la tribulación de aquellos días para diferenciar lo que no antes, como lo que sucedió en el año 70. No está hablando de la tribulación del año 70, sino de la tribulación de aquellos días que se cumplen de Daniel 12. Entonces es importante que lo ubica. Está hablando de la tribulación final, que antes que Jesús venga de nuevo físicamente. Así que el texto no está relacionado la venida del Hijo del Hombre, sino la gran tribulación de aquellos días con el oscurecimiento. Es decir, lo que está ubicando aquí no es la fecha de su venida, sino que está ubicando cuándo van a suceder las señales astronómicas, que van a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No está diciendo aquí, ojo, no está diciendo inmediatamente luego de la tribulación sucederá el rapto de la iglesia. Eso no lo dice. Tampoco dice inmediatamente luego sucederá la segunda venida. Ni siquiera eso dice. Sino que es inmediatamente luego de esa tribulación de aquellos días que el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos conmovidas. Eso debe compararse con Lucas 21:25-26 para que se dé cuenta que son eventos que preceden todavía a la aparición visible, pero no al rapto de la iglesia. Tan es así lo que estoy compartiendo, que de hecho estas señales son antes de la segunda venida, no del rapto, y la anuncian la segunda venida, esas señales cósmicas o astronómicas. Además son el marco de la misma generación que presenciará la venida, cuando dice no pasará esa generación, el versículo 34. En ese sentido, en Mateo 24 está hablando de esa generación que presencie todas esos grandes acontecimientos. No pasará esa generación. Por eso es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días que vienen las señales cósmicas. Con todo, esta sección se consideran eventos de la parucía, aunque no son eventos de la parucía. Eso es importante que lo entendamos, porque a veces pensamos que es un acontecimiento aislado la parucía, pero no, se trata de un programa que contiene varios eventos. Y aunque el término aquí, parucía, no aparece, son parte de eso. Los eventos astronómicos siempre anuncian tiempo de juicio. Hay muchos pasajes que podemos corroborarlo, como Isaías, Ezequiel y Zacarías. Algunos juicios similares, a lo mejor en menos escala, son dados tanto en Salmos como en Jeremías, y de hecho la oscuridad era considerado un juicio aterrador para los hebreos y otras naciones. Estas señales cósmicas simbolizan la caída política de las naciones paganas, sí, porque lo están ejemplificando, el fin de los tiempos de los gentiles que anuncia Lucas, y que coincide justamente con la llegada, culmina juntamente con la llegada del Hijo del Hombre,
y siguen cronológicamente precisamente a la gran tribulación, aunque no inmediatamente. Ahora también, en el caso del sitio de Jerusalén, son posteriores al sitio de Jerusalén, pero no son señales que están inmediatamente después del sitio de Jerusalén del año 70. Pero cronológicamente primero es el sitio de Jerusalén, y así fue. Luego sigue la gran tribulación y después vienen estas señales astronómicas, así como se presenta. De hecho, en el año 70 se dice que algunas señales celestes a escala menor acompañaron la caída de Jerusalén, de ese juicio. Siempre que Dios lleva a cabo un acontecimiento revolucionario, se entiende que el universo entero participa. Así lo dice Hechos 2:20, por ejemplo. Hay una especie de superposición de planos en el que reaparece este sacudimiento cósmico, el cual se cumplirá en la totalidad hasta la llegada del juicio del gran trono blanco, que va a ser la última ocasión, 1000 años después de este acontecimiento, después de la tribulación. Viene el milenio y viene después el juicio del gran trono blanco, donde también va a haber un sacudimiento en que los cielos pasarán con gran estruendo en el día de Dios. Y esa va a ser la última ocasión. Incluso recuerden que siempre que hay un juicio aparece, tanto es así que cuando el pecado del mundo fue juzgado en la cruz, el sol se eclipsó, dice la Biblia. Y saben, solo en la Nueva Jerusalén ya no necesitará de estos astros para estabilidad, y por lo tanto ya ahí no existe ese peligro de que suceda algo con esos astros. Pero para todos los que no hayan aceptado ese sacrificio hasta este momento, la tribulación, sufrirán el juicio de Dios y van a poder presenciar todos estos acontecimientos apocalípticos. Pero este cambio en los cuerpos celestes indica que las fuerzas que mantienen la estabilidad del mundo sideral también serán conmovidas en este caso. Así que cada astro en su esfera se trastornará. Y se mencionan 4 tipos de astros. El sol no dice que va a caer, se va a oscurecer. La luna tampoco dice que va a caer, sino que no dará su resplandor. Y las estrellas, que dará la oscuridad. Y las estrellas, pero no se dice qué estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos conmovidas fuertemente, que también tiene una explicación. Ahora vamos a ver qué dice el adverbio que aparece en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, tribulación, señales cósmicas, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. Tan es así lo que estoy compartiendo, que de hecho estas señales son antes de la segunda venida, no del rapto, y la anuncian la segunda venida, esas señales cósmicas o astronómicas. Además son el marco de la misma generación que presenciará la venida, cuando dice no pasará esa generación, el versículo 34. En ese sentido, en Mateo 24 está hablando de esa generación que presencie todas esos grandes acontecimientos. No pasará esa generación. Por eso es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días que vienen las señales cósmicas. Con todo, esta sección se consideran eventos de la parusía, aunque no son eventos de la parusía. Eso es importante que lo entendamos, porque a veces pensamos que es un acontecimiento aislado la parusía, pero no. Se trata de un programa que contiene varios eventos. Y aunque el término aquí, parusía, no aparece, son parte de eso. Los eventos astronómicos siempre anuncian tiempo de juicio. Hay muchos pasajes que podemos corroborarlo, como Isaías, Ezequiel y Zacarías. Algunos juicios similares, a lo mejor en menos escala, son dados tanto en Salmos como en Jeremías, y de hecho la oscuridad era considerado un juicio aterrador para los hebreos y otras naciones. Estas señales cósmicas simbolizan la caída política de las naciones paganas, sí, porque lo están ejemplificando, el fin de los tiempos de los gentiles que anuncia Lucas, y que coincide justamente con la llegada, culmina juntamente con la llegada del Hijo del Hombre, y siguen cronológicamente precisamente a la gran tribulación, aunque no inmediatamente. Ahora también, en el caso del sitio de Jerusalén, son posteriores al sitio de Jerusalén, pero no son señales que están inmediatamente después del sitio de Jerusalén del año 70. Pero cronológicamente primero es el sitio de Jerusalén, y así fue. Luego sigue la gran tribulación y después vienen estas señales astronómicas, así como se presenta. De hecho, en el año 70 se dice que algunas señales celestes a escala menor acompañaron
la caída de Jerusalén de ese juicio. Siempre que Dios lleva a cabo un acontecimiento revolucionario, se entiende que el universo entero participa. Así lo dice Hechos 2:20, por ejemplo. Hay una especie de superposición de planos en el que reaparece este sacudimiento cósmico, el cual se cumplirá en la totalidad hasta la llegada del juicio del gran trono blanco, que va a ser la última ocasión, 1000 años después de este acontecimiento, después de la tribulación. Viene el milenio y viene después el juicio del gran trono blanco, donde también va a haber un sacudimiento en que los cielos pasarán con gran estruendo en el día de Dios. Y esa va a ser la última ocasión. Incluso recuerden que siempre que hay un juicio aparece, tanto es así que cuando el pecado del mundo fue juzgado en la cruz, el sol se eclipsó, dice la Biblia. Y saben, solo en la Nueva Jerusalén ya no necesitará de estos astros para estabilidad, y por lo tanto ya ahí no existe ese peligro de que suceda algo con esos astros. Pero para todos los que no hayan aceptado ese sacrificio hasta este momento, la tribulación, sufrirán el juicio de Dios y van a poder presenciar todos estos acontecimientos apocalípticos. Pero este cambio en los cuerpos celestes indica que las fuerzas que mantienen la estabilidad del mundo sideral también serán conmovidas en este caso. Así que cada astro en su esfera se trastornará. Y se mencionan 4 tipos de astros. El sol no dice que va a caer, se va a oscurecer. La luna tampoco dice que va a caer, sino que no dará su resplandor. Y las estrellas, quedará la oscuridad. Y las estrellas, pero no se dice qué estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos conmovidas fuertemente, que también tiene una explicación. Ahora vamos a ver qué dice el adverbio que aparece en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, tribulación, señales cósmicas, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. El término entonces que aparece es usado por Mateo varias veces en el versículo 2, en el 9, en el 10, en el 14, en el 16, en el 21, en el 23, en el 30 y después lo vuelve a usar en 40. El griego es tote, es entonces. Tiene un sentido muy general, no autoriza cronología de tiempo. Lo único que sí hace el término entonces es afirmar que luego de entonces va a suceder, mas no ubica el momento exacto, como cuando se usa el término etseps, que es inmediatamente. Aquí el término entonces debe traducirse como luego de, no como inmediatamente. O sea, es decir, luego de estas señales astronómicas, en su comparación con Lucas, da a entender que ya a partir de ese momento, su venida visible puede suceder sin que deje en este punto nada sin cumplimiento. Así que la señal que menciona allí que aparecerá puede significar una bandera, y al igual que trompeta, son imágenes militares estas, tanto señal, bandera como trompeta, imágenes militares del triunfo del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria, ya no en su estado de humillación ni profunda debilidad como en su primera venida, sino en poder y gloria, que esta es su segunda venida. Sin embargo, si la palabra señal se compara con Daniel 7:13 y se ve al Hijo del Hombre como un genitivo de aposición, entonces Cristo mismo es la señal en cuestión. Además se dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo. Él es la señal. Y además de ellos, habían pedido los judíos una señal del cielo en Mateo 12:38, en Mateo 16:1, en Juan 2:18. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre unas nubes, que pueden ser a lo mejor una nube de ángeles o la gloria misma de Dios o algún portal dimensional, no sabemos, pero en sí señala vindicación y entronización del Mesías, como lo dice en Daniel 7:13 al 14 y otros pasajes de Mateo 10:23 y 16:28. Esto es acorde con Lucas 21:28, cuando estas cosas, estas señales astronómicas comiencen a suceder en forma paulatina y en conjunto, vuestra redención está cerca. Una vez que ha venido el Hijo del Hombre, ya apareció su señal y ya vino, entonces sucede el versículo 31. Bueno, el versículo 31 enseña que posterior a esta venida en gloria,
enviará a sus ángeles servidores con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Es una referencia totalmente directa a Deuteronomio 4, Isaías 27:13 y Zacarías 2:6, donde en Zacarías dice que vendrá de los cuatro vientos de los cielos. Y en Deuteronomio 34 dice que de donde las naciones, donde los hubiera esparcido, de ahí los recogerá. Y en Isaías 27:13, justamente en ese pasaje habla precisamente de los escogidos que están, lo voy a leer porque es importante, Isaías 27:13, entre otros pasajes. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén, pero como una profecía en la época de su venida. Entonces es una profecía dirigida completamente a Israel. El versículo 31 es totalmente una profecía relacionada al pueblo de Israel. Este pasaje está basado en pasajes que aluden el retorno israelita del exilio. Incluso se extiende de ahí a todas las tribus de la tierra que se menciona. Es una referencia a las tribus de Israel esparcida. En Mateo, cuando dice a todas las tribus de la tierra, es las tribus de Israel que están esparcidos en toda la tierra, porque es a ese esparcimiento que se refiere. Y esto tampoco es ajeno. Esto es totalmente una referencia de Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora, esa es la lamentación, por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa es la lamentación. En aquel día habrá llanto en Jerusalén como llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará de cada linaje. Está hablando de cada tribu aparte, los descendientes de la casa de David por sí y mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y mujeres por sí, y a los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, descendientes de Simeón por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, o sea, de las 12 tribus, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Esa profecía se cumple cuando dice que lamentarán. Aquí el término lamentarán no es como el de Apocalipsis, que es lamentarán la tierra por juicio, no, sino que de dolor, sino que aquí es de arrepentimiento. Eso es interesante porque cuando entendemos que la diferencia de Apocalipsis 1:7, en el que hay una señal de condenación, aquí la lamentación que se da de las tribus son de arrepentimiento y contrición de las 12 tribus, como lo dice el contexto citado allá por el Señor Jesucristo de Zacarías 12:10. Los ángeles que reunirán a los escogidos son los mismos ángeles que en el fin del siglo separarán la cizaña para quemar y el trigo para el granero milenial de Mateo 13:30 y Mateo 13:39 al 43. No es de la iglesia, sino del reino. El reino es más amplio, incluye a la iglesia, pero la iglesia en sí no reduce al reino, sino que es parte de ese reino, pero también Israel es parte del reino. Y es aquí donde se cumple esas parábolas. Ahora vamos a hacer alguna demostración claras de diferencia en la trompeta que suena aquí en 1 Tesalonicenses 4 y en Mateo capítulo 24. Nos vamos a dar cuenta que son dos eventos totalmente diferentes. En 1 Tesalonicenses 4, cuando se habla del arrebatamiento, el tema de la parucía que allí trata es el harpazo de la parucía. La palabra harpazo exclusivamente se usa para la primera etapa de la segunda venida. En 1 Tesalonicenses 4 no se habla de una tribulación antes de ese arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4 se habla concretamente de la etapa del rapto en la parucía ofaneró. Arrebatará a su novia, que es la iglesia, para presentarla al Padre.
en 1 Tesalonicenses 4 viene personalmente, por eso dice el Señor mismo, no dice que manda a sus ángeles. También se habla de trompeta de Dios, no de trompeta de ángeles, en 1 Tesalonicenses 4. No hay señales cósmicas como la que hemos visto, sino que es inminente. En 1 Tesalonicenses 4 Jesús desciende del cielo hasta las nubes y hay un encuentro de su iglesia en las nubes, nótelo bien. También encontramos en 1 Tesalonicenses 4 que viene solo para su iglesia quien recibe al Señor. No se ve otro encuentro más. Viene como esperanza solo para la iglesia, como esperanza, no como juicio. Es un evento para lamentación, para muertos y vivos, que eso es interesante aquí porque hay una resurrección. Pero también hay un arrebatamiento de la iglesia escogida en las nubes y no es un mero éxodo o retorno a una tierra, sino que hay un levantamiento hasta las nubes para luego llevarlo a la casa del Padre. Sin embargo, en Mateo 24, cuando tú estudias, nunca aparece el término harpazo, sino que trata del término faino en el versículo 30, aparición visible, aludiendo a la segunda fase de la parucía, aquí como faneró específicamente la epifanía. Este evento de Mateo 24 es luego de la tribulación, la grande, y es muy clara. Y después de las señales cósmicas. No habla aquí de rapto, el rapto ya supuestamente se efectuó a este tiempo, y no se menciona nada del rapto porque no había sido revelada este misterio, sino esto se escribe, el Señor dicta este discurso en el año 32, en tanto el rapto es revelado a Pablo en el año 53. No se habla del rapto y se espera la segunda parte de la parucía, es decir, el fanero, es lo que estaban esperando. En ese Mateo 24 dice que juntará a sus escogidos que son del pueblo de Israel a un segundo éxodo del pueblo de Israel, y manda a sus ángeles o junta a los escogidos. Fíjate, manda a sus ángeles a juntar a los escogidos. Esto quiere decir que, a diferencia que en Tesalonicenses, cuando dice es el Señor mismo, y aquí no, el Señor manda a sus ángeles a buscar a esos escogidos a todos los 4 puntos de la tierra. Además, habla de trompeta de ángeles, no de Dios. En 1 Tesalonicenses se habla de trompeta de Dios y aquí de ángeles. Además se presentan señales cósmicas aquí en Mateo 24, sol, luna y las estrellas y las potencias de los cielos. También se dice que Jesús viene sobre las nubes. Es interesante esto, en tanto él en 1 Tesalonicenses 4 llega hasta las nubes. Aquí dice que el encuentro es en la tierra de Israel. De hecho, ya Zacarías dice que asienta sus pies sobre el monte de los olivos. Se divide en dos y allí se reúnen las tribus. Todas las tribus de la tierra le verán, que está hablando de las tribus de Israel, como hemos visto en el contexto de Zacarías 12. Viene con poder y gloria, ya no en su humillación, y ahí todo ojo le verá. Es un evento de lamentación para toda la humanidad también. Y hay una reunión que es episunagro. Episunagro no es arrebatamiento, es recoger sobre sí mismo, juntar, agolpar, congregar, convocarlos. Va a congregar a los escogidos. Ahora, es importante que tomemos en cuenta que el contexto de escogidos allá, los oyentes. Si tú eres un oyente del Señor y no se han hablado nada de la iglesia, no te han explicado nada del rapto, cuando se dice los escogidos, tú vas a relacionarlo con el conocimiento que tienes. ¿Qué es lo que conocían los oyentes del Señor cuando hablaron que juntará a sus escogidos? Ellos sabían que es el pueblo de Israel, porque así se los decía Isaías 41, 8 al 9, 44, 1, 2, 45, 4, 65, 9, Jeremías 2, 21, Ezequiel 25, Zacarías 1, 17, Zacarías 2, 12. Todos esos textos hablaban del pueblo escogido, el escogido, los escogidos de Dios. Hasta ese momento conocido era el pueblo de Israel. Todavía no se había inaugurado la iglesia y no podía, porque ella se basa en la muerte de Cristo y en la ascensión de Cristo cuando Cristo se convierte en cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que todavía no había sucedido eso y eso lo podemos explicar en Efesios 2. Entonces es importante hasta aquí esta temática, donde se dice, cuando dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, no es la trompeta de Dios que aparece en 1 Corintios 15, 52, porque esa, al igual que 1 Tesalonicenses, habla de un sonido militar de marcha de los justos resucitados en el orden militar
o tacma se llama en 1 Corintios 15:23, que es la misma de 1 Tesalonicenses 4. Aquí la trompeta de Mateo 24:31 es la misma de Apocalipsis 11:15, porque suenan para anunciar el comienzo del reino mesiánico. No hay resurrección. Suena para anunciar con los juicios que vienen sobre sus adversarios antes que inicie el reino mesiánico. Aquí se pueden ver varias profecías al unísono cumplidas, en el sentido de que un representante del Israel sufriente recibirá de Dios el reino, dice en Daniel 7:13-14, y en el fin, llevará a su pueblo a arrepentirse del dolor que le han causado, dice Zacarías 12:10. Así que el pueblo también va a presenciar ese arrepentimiento. Las trompetas aquí son usadas para anunciar la llegada de reyes y grandes acontecimientos. También se usaban para reunir al pueblo en Isaías 27:13 y para anunciar guerra y devastación en Jeremías 4:5 y otros. También se usa para una reunión de salvación como en Isaías 11:2. Pero hay una canción incluso judía que habla de una futura reunión de Israel al sonido de trompeta. La frase de un extremo del cielo al otro es una figura con la que se demuestra que un extremo al otro de la tierra, en donde están esparcidos todas las 12 tribus y van a ser reunidas en ese día para reconocer al Mesías que vino con poder y gloria, el Mesías que tiene el derecho de heredar el trono de David. Bueno, con estos 3 últimos versículos que hemos citado, queda claro que la venida del Hijo del Hombre no sucedió en el año 70, en el juicio sobre Jerusalén, sino que forma parte de un evento preternatural que va a tener lugar muy pronto y que tiene diferencia con el arrebatamiento de la iglesia. Después de haber expuesto el estudio del capítulo 24 de Mateo, nos damos cuenta en primer lugar que los capítulos 24 y 25 forman el discurso llamado del Olivete, porque fue dado en el Monte de los Olivos. Es un discurso netamente escatológico que señala hacia adelante, es decir, un cumplimiento próximo al año 70, aunque exactamente Mateo enfoca y describe más el cumplimiento de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo en gloria. De manera primaria, aunque ya dijimos no exclusivamente, tiene que ver con la nación de Israel. En ese sentido, aquí no se habla del arrebatamiento de la iglesia porque no es el tema, el enfoque de la iglesia. Pero su marco es la tierra de Israel. De ahí que el versículo 16 de Mateo 24 dice: los que estén en Judea huyan a los montes en ese tiempo de la gran tribulación escatológica. Orad que su ida no sea en sábado, dice el versículo 20, y también se habla de los escogidos judíos en el versículo 22 que ya hemos mencionado, y las tribus que van a hacer duelo, arrepentimiento ante el Mesías, como lo expresa la profecía de Zacarías también 10. El discurso del Olivete fue pronunciado 2 días antes de la muerte del Señor Jesucristo, según Mateo 26, 1-2, luego del discurso que dio de los ayes contra los fariseos en Mateo 23, 13-36, y el anuncio de la ceguera judicial de la nación de Israel de Mateo 23, 37-39, que es el contexto anterior. En Mateo 24 se da un discurso a discípulos todavía considerados como judíos, pero dirigido también a la nación entera, para el tiempo en el que se cumpla la frase, el no me veréis, de Juan 16, 16-20, que tiene que ver con su ascensión, y cuando llegue a cumplirse la próxima fase que se dice el verán al Hijo del Hombre. Entre eso hay unos 2000 años más o menos de diferencia. Mateo 24:30 dice que un día entonces le verán. Eso es lo que trata el discurso, cuando llegue el momento cuando le vean. Según los eruditos, Mateo no describe la destrucción del año 70
como lo hace claramente Lucas, que pone la cronología, porque Lucas está enfocado a hablar precisamente de ese tema, y luego también en el capítulo 21 va describiendo no solamente la destrucción de Jerusalén, sino que se va más allá al periodo de la gran tribulación. Pero lo que hace Mateo es trasladarse directamente al periodo escatológico de la gran tribulación. Así que Mateo se centra en describir el establecimiento del reino mesiánico con relación al programa para Israel. De ahí que estudiamos que Mateo 24, 4 al 8 describe la primera mitad de la tribulación, la cual coincide exactamente con Apocalipsis 6, y aquí se llama principio de dolores o aún no es el fin. Y Mateo 24, 9 al 26 describe la segunda mitad, que comienza a partir de la abominación desoladora hasta la venida del Hijo del Hombre, cuando comienzan a desarrollarse los eventos de la parucía. Por tanto, en Mateo 24 es un resumen que el Señor hace sobre el periodo de la gran tribulación. Ahora, este discurso responde a las preguntas que le presentaron los discípulos Pedro, Jacob, Juan y Andrés, aparte, mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos. Es posible que desde ahí se pudiera ver el templo claramente, según lo dice Mateo 24:3. Las preguntas son tres. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La de la destrucción del templo, que se le dijo en Lucas 21, 20 al 24 más claramente. La respuesta: ¿qué señal habrá de tu venida? Pues he respondido en Mateo 24, 29 al 44. ¿Qué señal habrá del fin del siglo, o del fin de la edad, o del fin de la era? Pues eso lo responde Mateo 24, 4 al 28. Es decir, primero va a responder en los versículos 4 al 28 la pregunta sobre cómo será el fin de la era o el fin del siglo, y luego habla acerca de la señal de su venida. Bueno, los judíos estaban acostumbrados a asociar la venida del Mesías con la consumación del siglo, acompañado de la destrucción de los malvados. Por eso es que se describe a la vez lo sucedido en el año 70. En este caso, los malvados eran los que rechazaron al Mesías, y los que habrán rechazado al Mesías también en el tiempo del periodo del fin. Aunque la pregunta estaba girando fundamentalmente sobre cuándo, Jesús, en lugar de responder el cuándo, le responde sobre cuál será la señal, porque para él no es tan importante la información que nosotros tengamos sobre cuándo, sino las señales. Eso no solo era interés de los discípulos presentes, también creo que es interés de todas las épocas, todo el tema de las señales. La primera pregunta, ya dijimos, fue respondido en Lucas 21, 20 al 24, pero a que se hace de modo referencial aquí de una manera indirecta. Es decir, en Lucas se hace de manera directa, y aquí de manera indirecta. Entonces es importante. El asedio de Jerusalén del año 70 se compara al asedio que tendrá lugar en los postreros tiempos, y el Señor presenta proféticamente, casi de manera imperceptible, un cumplimiento temprano y parcial a otro cumplimiento posterior y definitivo. Así que en el trasfondo de la destrucción de Jerusalén del año 70 se perfila, ya se ve claramente en el horizonte de la profecía, el final de los tiempos, es decir, como si fuera un tipo, juntamente con la segunda venida, pero ya en dimensiones proféticas muchísimo mayores. Porque Jesús emplea la imagen de la destrucción del templo y de Jerusalén, que sucedió en aquella generación del año 70, como un símbolo de su propia segunda venida y del fin del mundo. Cuando hablo del fin del mundo, estoy hablando de Ayón, que es edad. Bueno, de la edad para lo que se llama los tiempos últimos días. Tal como un artista entonces pinta una imagen dimensional, en una pintura dimensional, está haciéndolo. Puede el artista dar sobre la misma superficie el interior de una estancia, porque está reflejando una expresión dimensional. Los campos que están afuera de una ventana pueden verse como los que están adentro.
y en el cielo, en la lejanía. Así que eso se llama en la pintura dimensional. Así es como Jesús pinta en este cuadro profético los antecedentes de su muerte en la cruz, en el fin del siglo y su segunda venida. También lo he ejemplificado ya con las dos montañas entre la primera y la segunda venida. No es fácil separar los distintos temas, pues como toca un asunto, toca también otro al mismo tiempo, porque está hablando de la panorámica sin mencionar si se está mencionando un aspecto distante o uno cercano. Así que es mejor ver esta profecía como un todo y tomar las aplicaciones, sobrevelar y estar listos para el fin, para el año 70 y también para su venida. Entonces las preguntas 2 y 3 que se mencionan, cuál será el fin del siglo y de tu venida, y ellos lo hacen primeramente de tu venida y luego del fin del siglo. Bueno, se presenta la respuesta en Mateo 24 desde el versículo 4 al 44. Ahí se describe el periodo de 7 años que precederá la Epifanía o gloriosa manifestación de Cristo. Se describen los primeros 3 años y medio primero en los versículos 4 al 14 y los últimos 3 años y medio de la angustia de Jacob en los versículos 15 al 44. En este sentido, muchas de las condiciones de la primera mitad pudieran haber existido antes de que inicie ese periodo en menor grado, pero esa semana de la tribulación se van a intensificar. Por ejemplo, a los cristianos se les advierte que tendrán tribulación, y lo hemos tenido, pero no la gran tribulación derramada sobre los adversarios del Cordero, porque no se le puede derramar la ira de Dios a la iglesia. Lo que aquí se dice está destinado a mantenerlos velando más que a satisfacer su curiosidad. Así que su propósito, ¿cuál es? Prepararlos para los eventos venideros antes que a darles una idea detallada de acontecimientos por venir. Pero les avisa. ¿A quiénes? A los que van a convertirse, a los judíos convertidos durante el periodo de la Gran Tribulación, prácticamente, que es un periodo igual que el Antiguo Testamento, en el que Dios ya no está tratando con la iglesia, sino de nuevo con la nación de Israel primariamente. Así que la palabra parusía, que es presencia, común usada en los papiros para denotar la llegada de un emperador, aparece solo en este capítulo, en los evangelios, el versículo 3, capítulo 3, 27, versículo 27, versículo 37 y versículo 39. Y se emplea en las epístolas también ese término parusia para significar presencia en oposición a ausencia. Y de la segunda venida de Cristo se utiliza en 2 Tesalonicenses 2:1. La pregunta giraba en torno a la segunda venida gloriosa, no al rapto, a la segunda gloriosa venida con relación a Israel, para establecer el reinado milenial. Entonces no estaban pensando en la venida para la iglesia en ninguna forma, ya que no sabían nada ellos, hay que ser entendidos, ellos no sabían nada sobre la frase revelada a Pablo unos años después, en el año 53. Tampoco estaba hablando del fin del mundo, como lo entienden algunos, sino del fin del aión, el fin de la era, el fin de una época que daba conclusión a un programa. Su primera pregunta, recuerden, no fue respondida en forma directa en Mateo, sino con relación a lo que sucedería en el fin, durante el periodo de la 70ª semana que falta para cumplirse. El Señor Jesucristo se centra entonces en Mateo 24 en hablar de ese periodo. ¿Cuándo se detuvo el cumplimiento final de esta profecía de la última semana de años que faltaba? ¿Saben cuándo? Cuando manos malvadas erigieron la cruz en el Calvario y Dios pronunció a ese pueblo que vino, pronunció su temido Lo Hami, Oseas 1, 9 y 10, y lo corrobora Romanos 9, 25, 26. ¿Qué quiere decir Lo Hami? No pueblo mío. Y él expresa esa palabra Lo Hami sobre su pueblo Israel. Cuando él expresa eso, el curso de la era profética
para los judíos dejó de fluir. Sin embargo, iniciará de nuevo con disciplina para su pueblo rebelde, según Jeremías 37. El periodo de la gran tribulación entonces es disciplina para su pueblo. También 37 dice tiempo de angustia para Jacob. ¿Cuándo? En el tiempo del fin, no para la iglesia. Porque si la iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas, tampoco va a estar en la semana 70. ¿Por qué? Porque él se detuvo cuando dijo, no, pueblo mío. Y entonces ahora está tratando con un pueblo nuevo, que ya no es Israel, que es la iglesia. Miren, si le preguntáramos a los teólogos despistados, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel natural? ¿Sabe qué dirían? Una de dos respuestas darían. La una diría, ya desechó a Israel y lo reemplazó por la iglesia, que hoy es el Israel espiritual. Otros teólogos despistados contestarían lo siguiente: no, no existe la iglesia, nunca ha existido, eso es un invento de Roma, sino que tienes que hacerte judío, porque Él viene solamente para los judíos. Así que se inventan también su propio Israel. Estas formas de pensar no concordarían con lo que el mismo Pablo, si le haríamos la pregunta al apóstol Pablo, respondería. Si usted le hace esa pregunta al apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel natural? ¿Sabes qué le diría rápidamente? En ninguna manera, como lo dijo en Romanos 11, 1 y 2. Te diría, ¿sabes por qué? Porque yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Rápidamente te diría hasta de qué tribu era él, porque realmente era israelita. Y te contestaría, no ha desechado Dios a su pueblo que antes escogió. Para los que son de lento aprendizaje, todavía el apóstol tomaría la ilustración del olivo y les diría, la raíz y el buen olivo es el Mesías. Las ramas naturales de ese buen olivo son el Israel natural. Los incrédulos israelitas naturales que rechazaron al Mesías fueron desgajados de la raíz que es el Mesías. Pero los de Israel natural creyentes en el Mesías permanecieron en la raíz, y esos son los judíos de corazón, el Israel espiritual o Israel de Dios. Ahora, los gentiles no eran nada. Los gentiles eran paganos. Son ramas de un olivo silvestre descendiente de Adán terrenal. Simplemente eran eso. Lo que de ellos, dentro de los gentiles, creímos en el Mesías, fuimos injertados en la raíz o el buen olivo, que es Cristo, que es la misma raíz en la que está conectada el Israel natural. Así que no fuimos injertados en las ramas naturales, que es Israel, sino en la raíz, que es Cristo. Así que Él es la conexión entre ambos pueblos, es decir, el Israel creyente está conectado a la raíz, que ahora los gentiles creyentes están conectados a la misma raíz. De ahí que aunque no somos israelitas, sí somos de la simiente de Abraham por medio de la misma raíz que es Cristo. Así que las ramas silvestres no se convierten en ramas naturales, ni las ramas naturales se convierten en silvestres, sino que ambas toman la savia del buen olivo o raíz que es Cristo. Israel natural entonces, como un todo, no ha sido desechado. Aunque ahora está la iglesia como un nuevo pueblo que no existía antes, ahora, sin embargo, Israel no ha sido desechado, el Israel natural. Porque cuando llegue la plenitud de los gentiles, luego el Israel que ahora está endurecido en parte, no los creyentes, sino el Israel que está endurecido en parte, será salvo. Estudie bien Romanos 11. Sobre el Israel natural, la Biblia dice que es el pueblo de su heredad en Deuteronomio 32:9. Dice de igual manera que Dios no dejará a su pueblo Israel en el Salmo 94:14. De igual manera dice, Dios no puede olvidarse de Israel en Isaías 49:15 al 16. Él escogió a Israel y no lo desechó en Isaías 41:8 al 9.
Dios no se olvida de su pacto con Israel, pues es pacto sempiterno, dice el Salmo 105, 8 al 10. Y incluso dice que si las leyes creadas en el universo por la providencia faltaran, solo así se olvidaría Dios de su pueblo. ¿Cuándo van a faltar? No. Jeremías 31, 35 al 36 lo dice. Dios fue quien escogió, llamó y no desechó a Israel, dice Isaías 41, 8 al 9. Como que se llama Dios y no dejará de existir Israel, dice Oseas 11, 8 al 9. Tendría que dejar de ser Dios para que acabe y deje de existir, porque el Israel ahora vivo es una prueba, es una evidencia de la existencia de Dios. Dios mismo traerá a los judíos de oriente y occidente luego de la diáspora, dice Isaías 43, 5 al 6. Jehová alzará su mano por su remanente y levantará pendón y juntará a los esparcidos de la diáspora, dice Isaías 11, 11 y 12. La restauración de la nación de Israel es una profecía central en Ezequiel 37. El Mesías volverá a restaurar a su pueblo Israel, porque a eso viene el Mesías y hará mayor bien, dice Ezequiel 36, 8 al 11. Israel fue amado con amor eterno, dice Jeremías 31, 3, y Jeremías expresa la cualidad eterna de esos pactos y promesas en los capítulos 31 de 35 al 37. Así que esta y muchísimas afirmaciones más sobre Israel, saben que dice sobre la dispersión que le fue profetizada, porque no fue casual de que en el año 70 fueran dispersados. Ya en Deuteronomio 4, 25 al 27 dice: cuando hayas engendrado hijos y nietos y haya envejecido en la tierra, si os corrompéis e hicieres escultura o imagen en cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, por eso es que traerán efectos en el cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella por largos días sin que seáis destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y en Ezequiel 22, 14 al 16, él dice sobre esta diáspora: estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y te lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti la inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Dios está tratando con... Pero también su retorno fue profetizado, no solamente su diáspora, su retorno. Salmo 105, 8 al 11 dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, lo cual concertó con Abraham, y de su juramento con Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y en Isaías 11, 11 y 12 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad, en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esto es palabra de Dios y que se empieza a cumplir. Oseas 6, 1 al 2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días o 2 milenios, y en el tercer milenio, tercer día, nos resucitará y viviremos delante de él. Amós 9, 14 al 15. Dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y la habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ella, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantará sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Está profetizado. Isaías 49, 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tendré mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídas en hombros.
Incluso dice respecto a esto que una nación nacerá en un pueblo y que Sión, antes que esté de parto, dará a luz. Es decir, antes que comiencen los dolores de parto que hemos visto, tendrá que nacer como nación de nuevo. Y a eso sucedió. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios no ha desechado a su pueblo. Romanos 11:1. Y cuando la actual dispensación cierre sus páginas y el gran propósito para lo que fue introducida haya quedado satisfecho, los cabos sueltos de la profecía y de la promesa volverán a ser reanudados. Y la dispensación históricamente interrumpida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jerusalén era el centro designado por Dios para su pueblo sobre la tierra, volverá a seguir su curso. Judá volverá a ser nación. Jerusalén será restaurada y se volverá a construir en aquel tiempo en el que ha de erigirse la abominación desoladora en ese templo. Tendrá que ser reconstruido. Eso lo enseña la Escritura. Todo pinta para ello. Independencia nacional y soberanía sobre Jerusalén son necesarias. En 1948 los judíos consiguieron su independencia nacional y luego en 1967 su soberanía sobre la Jerusalén propia, la ciudad de David. Solo falta la reconstrucción del templo para que se cumpla también la abominación desoladora y empiece ya el escenario. Jerusalén es el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, dice en Deuteronomio 12:5 y 11. Es el monte de Sión y en particular la era de Arauna, el Jebuseo, segundo de Samuel 24:18, el lugar del templo. Actualmente ese lugar tiene en su centro la mezquita de Omar, lugar santo del Islam, y en otros rincones también está la mezquita de El Aqsa y la casa del tesoro, o Kevet, es Silsile. Estos lugares precisamente en el área del templo están aún bajo protección del Islam y desde el punto de vista objetivo, Jerusalén continúa estando pisoteada por los gentiles, es claramente visible, pese a que los judíos tienen soberanía e independencia, pero lo que realmente define al judaísmo como tal es la adoración judía en el templo. Está aún fuera del alcance de ellos y está esperando el tiempo en que Dios ha marcado. Dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.